Bienvenido nuevamente, gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos. Un episodio más, episodio número 8. Corre la voz con su anfitrión Adón. Gracias por preferirnos, gracias por ser parte de esta gran comunidad. En este día estaremos hablando de un tema muy especial, un título muy llamativo. Pero antes que todo quiero decirle a todos los que nos escuchan, que nos sigan a través de la plataforma Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas las plataformas en las cuales se distribuye estas alocuciones. Gracias por estar con nosotros. Hoy estaremos hablando sobre lo que es la ambición. Señores, hoy vamos a hablar sobre lo que es la ambición. Un tema un poquito complicado, si así se pudiese decir, pero será el tema que hemos escogido para transmitir hoy en este episodio número 8, la ambición. Corre la voz en el aire. Bueno, como siempre, primero que todo, antes de nosotros hacer nuestras alocuciones, pues usamos lo que es el diccionario para poder definir los términos y las palabras de los temas a los cuales haremos alocución. Y pues hoy, como cada día, nosotros escogemos un tema y el título de hoy, en el episodio número 8, estaremos hablando sobre lo que es la ambición. ¿Y qué es la ambición? Bueno, si lo definimos desde el término del diccionario, entendemos que una de las breves definiciones es el deseo ardiente de conseguir poder, riquezas, dignidades o fama. Pero nos vamos a enfocar más sobre lo que es conseguir riquezas. Existen muchos tipos de ambiciones, pero quiero enfocarme más en lo que es la ambición hacia el dinero. ¿Por qué en lo que es la ambición hacia el dinero? Porque es una de las tantas cosas que nosotros más nos inclinamos como seres humanos. Hay muchas personas que tienen ambición de poder, ambición de riquezas, ambición de fama. Y no hay nada malo en ser ambicioso. Todo depende del tipo de ambición a la cual nosotros nos inclinamos. Y por eso hemos escogido este tema en este episodio de hoy, para poder de un tanto descifrar o abundar sobre lo que es la palabra ambición y su acción en términos de diccionario o para aplicarlo a nuestras vidas. ¿Por qué digo que la ambición no es mala? La ambición no es mala porque entendemos que una persona que no tenga ningún tipo de ambición en la vida, pues simplemente es un ser humano que sería como un forastero. Y si definimos qué es un forastero, es una persona sin lugar, es una persona que deambula, que camina de un lugar a otro o que se desplaza de un lugar a otro. Así sería una persona que no tenga ambición. Ambición sería una persona que no tiene un porqué, no tiene un sentir de vivir, no tiene una meta, no tiene un lugar específico a donde quiera llegar. Por eso diría yo que las ambiciones son buenas, porque entraríamos en lo que son los tipos de ambición. Y muchas personas tienen ambiciones como de poder alcanzar una carrera, de poder ser famoso en ciertos aspectos, en conseguir cosas que a la misma vez, más que un deseo ardiente, es lo que nos impulsa a tratar de lograr estos objetivos, tales como metas. Amén. Pues hoy quiero hablar de la ambición en términos de dinero, señores, porque muchos ambicionamos cosas, pero otros ambicionan lo que es el dinero. Se inclinan más sobre la ambición del dinero y la misma asume lo que sería el poder. Hay personas que tienen hambre de poder, hay personas que tienen hambre de dinero. Y no está mal, porque entendemos que el mundo se rige y corre
por las finanzas. Necesitamos el dinero para poder lograr cosas, para poder hacer cosas, para poder comprar, para poder movernos en lo que es nuestra vida cotidiana. Pero cuando este deseo ardiente se inclina en ciertos aspectos de tener, de alcanzar, de lograr, puede ser un tanto peligroso. No está mal, como diría nuevamente, las ambiciones son parte de nuestra vida cotidiana porque todos queremos algo y luego que lo alcanzamos, pues después de ese algo queremos algo más. Queremos más y más. Y el querer no es el problema, sino cómo queremos alcanzar y lograr. Por eso la ambición puede ser peligrosa. Nosotros siempre cuando desarrollamos un tema, lo traemos a lo que son los términos o los textos bíblicos, porque la Biblia nos enseña que todo lo que hacemos y lo que somos es parte de nuestra vida. Y qué más bien que decir que todo lo que nosotros tratamos de expresar o de vivir se encuentra en la Biblia, aunque muchos no lo entienden así y no lo crean. Pero yo he encontrado un versículo bíblico muy fascinante y es el siguiente. Dice el capítulo 5 de Eclesiastés, en el versículo 10 en adelante. Dice que el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto, porque también esto es vanidad. Y me llama mucho la atención este texto bíblico, porque lo dice claramente que el que ama el dinero no se saciará de dinero. Cuando nosotros nos enfocamos mucho en las posesiones, en adquirir, en tener, como diría anteriormente, es un tanto peligroso. Hay personas que hacen cosas indebidas con el propósito de tener dinero, con el propósito de acumular riquezas, que para muchos es fascinante, pero para otros terminan siempre mal, porque la ambición hace que las personas se metan en ciertos tipos de negocios ilícitos que nunca tienen buenos resultados. Los resultados siempre serían lo mismo, o muerte o cárcel. Y esto es lo que sucede cuando una persona es tan ambiciosa con el dinero. Lo mismo se da en ciertas instituciones o en ciertas empresas donde las personas, a pesar de tener buenos salarios, de tener buenas entradas, pues siempre aparece lo que es el querer más y más y más y más. Y es lo que hace que la persona se convierta en una persona totalmente ambiciosa, las cuales no les importa el otro, sino que siempre piensan en sí mismo, porque la meta es lograr y alcanzar, y ese deseo intenso, ese deseo ardiente de conseguir, los convierte en ciertos monstruos. Así podríamos decir. Por eso hay que tener un poco de cuidado cuando nosotros queremos alcanzar cosas. Y yo soy de lo que digo que no está mal. Todos los que me escuchan, no está mal ser ambicioso, pero hay que tener cuidado con las cosas que uno quiere y de las formas que uno quiere. Hay que tener cuidado cómo uno tiene que tratar de controlar esos deseos de posesiones, esos deseos de adquirir, esos deseos de conseguir. Porque muchas veces puede que estos deseos ardientes de conseguir poder, riquezas, dignidades o fama transformen el tipo de carácter personal que tiene la persona y que transformen el tipo de mentalidad. Se puede ser ambicioso hasta cierto punto. Ambicioso en el sentido de poder lograr metas, de poder alcanzar cosas, de poder llegar a ciertos puntos, a ciertos objetivos que las personas normalmente se proponen. Y ahí es donde está el punto y aparte de a lo que nos referimos. El dinero no es malo, pero dice un texto bíblico que el amor al dinero es raíz de amargura.
O sea, cuando nosotros nos inclinamos más en el dinero que en todas las cosas, en lo que es la moral, en lo que es el amor hacia los demás. Porque una cosa sí entiendo, cuando una persona tiene tanta hambre de dinero, no importa a quién le tenga que pasar por encima, no le importa si la persona tiene o no tiene, no le importa el tipo de persona que pueda dañar, no le importa nada, sino que el objetivo es alcanzar, conseguir y tener, para luego decir yo soy. Y las posesiones solo son posesiones. Las posesiones solo pueden darte el título de que tú tienes. Pero, ¿de qué te vale alcanzar riquezas y tener ciertas cosas y al final pierda tu alma? Porque normalmente las personas que tienen este síndrome de ambición por dinero, normalmente, si nos podemos observar estadísticamente, no logran disfrutar ciertas riquezas o sus riquezas. Y podemos citar muchísimas personas que han adquirido muchísimo dinero, que no porque fueron ambiciosos, o en cierto término pudiéramos decir que unos fueron ambiciosos, otros no, pero sí han adquirido grandes fortunas. Y este es el caso del narco Pablo Escobar. Pablo Escobar fue una persona que acumuló tantos dineros, tantos bienes, pero que en realidad no pudo disfrutarlo. ¿Por qué no pudo disfrutarlo? Porque esa ambición lo convirtió en un monstruo, el cual perdió el sentido del amor, perdió el sentido de humanidad, perdió el sentido moral, perdió todos los sentidos que como personas, como seres humanos, no podemos imaginar. ¿Y qué lo conllevó a este señor a todo esto? Nada más y nada menos que la ambición al dinero. Porque de que el hombre consiguió. Pero ¿de qué le valió todo poder, tanta riqueza, tantas posesiones y no poder disfrutarla? Y otra persona que podríamos señalar en cuanto a riqueza, en cuanto a poder, en cuanto a dinero, es el atleta que todos conocemos, Kobe Bryant, el cual pudo adquirir o acumular una riqueza de unos $600 millones, pero que por razones que todos conocemos, perdió su vida en un accidente. No podríamos señalarlo a él o tomarlo de ejemplo como una persona ambiciosa, pero sí pudiésemos tomarlo de ejemplo como una persona quien adquirió y obtuvo riquezas monetarias, pero que lamentablemente se fue de tiempo y no pudo disfrutar el fruto de su sudor. Amén. Entonces, nosotros pensamos, y siempre cuando hacemos estos tipos de análisis, es para resaltarle a las personas que es necesario tener ciertas ambiciones. Pero hay un tipo de ambición con el cual hay que tener mucho cuidado, que es la ambición al dinero. Una de las cosas que conocemos de la Biblia es la del sabio Salomón, una persona que tuvo riquezas mayores que todo tipo de empresario aquí en la tierra, o todo millonario, todo billonario, como pudiésemos decir. Pero había un tipo de humildad en este hombre, que él entendió que a pesar de toda su riqueza y todos sus bienes, todas sus posesiones, él necesitaba algo más que complementara su vida, su corazón. Y ese algo más, él lo adquirió a través de Dios. En una oración, él orando, pues le pidió al Señor que el Señor le diera sabiduría. Y por su humildad y por su fidelidad o por su creencia, porque él entendió que necesitaba comunicarle a alguien de lo que él quería, ya que para mí, entiendo yo, que todas estas posesiones y todas estas riquezas no llenaban su corazón,
pues él decidió en una oración pedirle al Señor, pedirle a Dios, a Jehová, Dios de los ejércitos, que le diera sabiduría. Y porque él pidió, por tanto, sabiduría para él poder ser un sabio administrador de las cosas que había adquirido o que Dios le había dado, pues el Señor, por tanto, él pidió sabiduría, le aumentó sus riquezas y le dio más riqueza de la que él tenía. Entonces nosotros decimos lo siguiente: no está mal, nuevamente diría yo, tener ambición. El problema está en cómo hay personas que se desvían totalmente de los propósitos y de las cosas de Dios o del hombre, si así pudiésemos decir, para alcanzar riqueza, poder y fama, y totalmente se desvían, se convierten en monstruos, porque la ambición toma posesión de sus pensamientos y sus sentimientos y su corazón. Se dañan completamente porque entienden que el dinero lo es todo. Y yo diría que es una base fundamental para la vida cotidiana, pero en realidad no lo es todo. En realidad el dinero no lo es todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de ambición. El amor al dinero es un tipo de ambición que puede causar estrago en la vida de un ser humano. Hay personas que viven para acumular, hay personas que viven para tener, hay personas que sueñan con ser quienes ellos desean ser intensamente, porque entienden que el dinero lo es todo. Entienden que ellos no pueden vivir sin el dinero. Y ahí es donde está el meollo del asunto. La ambición es buena desde el punto de vista de progresar, de querer, de alcanzar, de conseguir, pero no desde el punto de vista que muchos emplean a tal punto que hacen daño para conseguir, sin importar las consecuencias, sin importar quién pueda ser herido, sin importar quién pueda ser dañado, sin importar cuánto estrago puedan causarle a otras personas o a los demás o a los que están a su alrededor, a sus familiares, a sus amigos. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con la ambición por el dinero. Por esto es que hay personas que caen en ciertos negocios ilícitos, de los cuales no haremos mención porque no es necesario, pero para buen entendedor pocas palabras bastan. Yo creo que hoy en día estamos viviendo un mundo o una vida de la cual es una vida que todos estamos en competencia con los demás, no consigo mismo. Porque una cosa es estar en competencia consigo mismo para lograr ciertos objetivos, pero otra cosa es estar en competencia con el mundo, en competencia en todo aspecto, en competencia hasta con quienes no conocemos, en competencia con hasta quienes desconocemos. Y es una cosa que está haciendo mucho daño, porque yo soy de lo que digo que cuando uno tiene o cuando uno crea una competencia, esa competencia tiene que ser contra sí mismo. Uno tiene que competir contra sí mismo en cierto aspecto. Dice la palabra de Dios en el libro de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La gente hoy en día, y me voy a referir un poco a las iglesias, a las iglesias cristianas. Y esto es un poco doloroso decirlo,
en donde se habla más de dinero que de la palabra de Dios. Existen congregaciones donde se mueve más el dinero que el mensaje evangelístico. Existen congregaciones, existen lugares donde el centro de toda atención es el dinero, es la adquisición, las posesiones, el tener, la fama, el alcanzar ciertas cosas, en lograr ciertas cosas, incluso en tales tipos de lugares hasta se compite, como diríamos anteriormente, la competencia que existe hoy en el mundo, no contigo mismo, sino con los demás, aún personas que tú desconoces. Entonces, la Biblia resalta todos estos versículos bíblicos que tienen que ver con el dinero. ¿Y por qué hacer mención de una ambición que tenga que ver con lo monetario? Porque este es el tipo de ambición que daña a las personas. El hecho de tú tener ambición de alcanzar una carrera no dañaría a nadie, porque ahí entraría lo que sería la competencia contigo mismo, de tú tener que fajarte a estudiar para lograr dicha carrera, porque es algo que tú tienes un deseo intenso, inmenso de alcanzarla. Esa es tu ambición. Lo mismo sucede cuando hay personas que se plantean a sí mismos lograr ciertos tipos o alcanzar ciertos tipos de negocio. Eso se convierte en tu ambición. Y una de las cosas que yo he aprendido en el caminar de la vida es que lo que uno hace prioridad en su vida, eso es lo que se convierte en lo principal. Si tu prioridad como ser humano es ambicionar posesiones, es ambicionar dinero, pues esa será tu prioridad por dicho momento, por dicho tiempo. ¿Y qué sucede? Que tú vas a enfocarte simplemente en eso, en conseguir, en tener, sin importar lo que tenga que hacer, porque el objetivo principal es tener. Y cuando el objetivo es tener, se convierte en tu prioridad. Y si es tu prioridad, pues ahí entramos en lo que es un término de deseo intenso, el cual se convierte en ambición. Esta es nuestra locución por el día de hoy. Hay que tener cuidado con el dinero. Dinero queremos todo. Dinero deseamos todo. Pero hay cierta forma de cómo alcanzar y lograr acumular riquezas. Una puede ser trabajando legalmente, otra es a través de los negocios, otra es a través de nuevas ideas, planteamientos y cosas que hacemos para alcanzarlo. Pero hay que tener cuidado con la ambición del dinero, porque esta misma puede llevarte también a hacer cosas ilícitas que no son necesarias. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Sintonízanos a través de Anchor FM, la plataforma, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Puedes enviarnos mensajes de voces, puedes escribirnos y darnos tu opinión a través de las aplicaciones y de nuestro podcast sobre lo que piensas y sobre lo que crees de nuestras alocuciones. Puedes enviarnos mensajes de voces, puedes escribirlo. Gracias por estar con nosotros. Corre la voz.